Muy buenos días, bienvenido a una entrega más de su canal Política RD Caliente Caliente. Gracias a la diáspora seguimos creciendo. Hoy somos 527 personas, la cual forman parte de esta gran familia de su canal Política RD Caliente Caliente. Gracias a la diáspora que vive en diferentes partes del mundo, Estados Unidos, Italia, Francia, Alemania y mucho más allá. Hoy vamos a traer dos temas que van a romper otra vez el esquema de lo que es este canal de información para los dominicanos que viven fuera del país, tanto como los que viven dentro también del país. Vamos a traer dos temas y vamos a dividirlo en dos partes. La primera parte es acerca de esta mujer, Margarita Cedeño, la ex vicepresidenta de allí, de República Dominicana, que ahora ella se llena la boca de hablar de que la delincuencia está arropando al país y que el presidente no hace nada para remediar esta situación, cuando ella es una de las partícipes de esta situación, cuando los jóvenes crecían, estaban en plena corrupción de su gobierno, del PLD. Entonces ahora quiere reclamar y decir que la culpa es toda del PRM. Vamos también a presentarle el cambio que está haciendo Luis Abinader Corona de la supuesta reforma policial que está haciendo la policía. Ha cambiado al jefe de la policía y hoy usted va a conocer en su canal cuál es el nuevo jefe de la policía que va a supuestamente arreglar la delincuencia y las cosas que están sucediendo allí, los secuestros y el narcotráfico, todo ese lío que hay envuelto allí en República Dominicana. Usted va a conocer hoy por este canal todo lo relacionado con este tema. Vamos a comentar antes, yo diría que una reforma no es lo que necesita el país, sino un cambio total de lo que es la policía en general. Hacerle, por ejemplo, un doping a los policías, a los coroneles, a los generales y depurarlo. También mirar sus bienes, cómo entraron económicamente y cuánto es su fortuna de cada uno de ellos, esos generales y esos coroneles, esos sargentos, esa gente que tienen una gran cantidad de tierra y de dinero que no se sabe su procedencia. Hacerle una auditoría a estas personas, a este cuerpo castrense, para saber qué está pasando con estas personas, porque de lo contrario, por más que cambien el jefe de la policía y por más reforma que hagan, siempre va a seguir la misma mafia y la misma delincuencia en el país. Vamos a presentarle primeramente el vídeo de Margarita Cedeño, donde se quiere llenar la boca de decir que la delincuencia es culpa del PRM, y también vamos a presentarle para que usted vea el nuevo jefe de la Policía Nacional y el discurso que da Luis Abinader Corona, que es un discurso un poco creíble, pero no del todo. Vamos allá con los videos. Señores, si yo quiero hoy decirle a ustedes que no estamos para tapar un mal con otro. Ahora, lo que yo en este mensaje quiero es cuestionar el derecho que tiene Margarita Cedeño de Fernández de hablar sobre la delincuencia que tiene la República Dominicana en este momento. Margot, cállate esa boca, mi amor, y no te tengo respeto porque tú no le tuviste respeto al pueblo dominicano. Y te digo esto, Margot, porque si la delincuencia hoy está en niveles insoportables, porque lo está, y nosotros lo sabemos y necesitamos solución, esa es la verdad. Tú no eres la más indicada para venir a decirle a este país que la delincuencia está en altos niveles. Tú te tienes que callar esa boca, porque mientras esos niños que en 16 años que tú fuiste primera dama, vicepresidenta y querías ser presidenta, mientras tú estabas mareada en ese mundo de burbuja tuyo, Margarita, los niños
de ese momento son los que se convirtieron en delincuentes en el día de hoy, por ver sus padres quizás manipulando cosas que ellos no debían ver, viendo sus padres consumiendo cosas que ellos no debieron ver en ningún momento. Y tú te hiciste la vista gorda. Tú dirigías, Margarita, los programas sociales en la República Dominicana durante 16 años de gobierno. Y hoy en día esa delincuencia no repolló hoy. ¿Tú ves esa mate plátano que está detrás de mí? Esa mate plátano hace mucho que se sembró. Y para dar frutos toma tiempo, como todo lo que se planta. Y te digo esto porque la delincuencia se plantó durante años de gobierno corruptos, de lo que tú fuiste protagonista. Estamos conscientes de que hay un problema de delincuencia, que hay que enfrentar y que vamos todos a reclamar. Pero tú no eres la que tienes que reclamar eso. Déjale eso a otras personas, porque no tienes el derecho, porque no te lo ganaste. Porque mientras los niños dormían en la calle, tú pasabas haciéndote de la vista gorda, volando en aviones privados, comiendo en los mejores restaurantes, comprándote los mejores sombreros, y una niñez hecha una porquería, sin cultura, sin educación, con la educación más mala del mundo, durante 16 años, de lo que tú fuiste parte, Margarita. Te lo digo, Heriberta de Jesús, porque me tocó ver eso, me tocó incluso trabajar con niños y ver la situación por la que iba y lo predije. Dije, si no se trabajan programas sociales para la niñez, para que tengan un mejor futuro en la cultura, en los deportes, vamos a tener una delincuencia segura en el futuro. Eso lo dije hace muchos años y hoy aquí lo tenemos. Así es que tú estás descalificada, Margarita Cedeño de Fernández. O yo no sé si eres de Fernández, a mí no me importa. Tú estás descalificada para decirle a este país que hay delincuencia. Sí hay delincuencia, pero tú fuiste una de las que dejaste que eso sucediera, porque no le diste prioridad a esa niñez que hoy esos muchachos tienen 20, 21, 18 y esos son los que andan en turbas de motoristas atracando a nuestra gente y tirando por el suelo el nombre de la República Dominicana. Tú tienes que ubicarte y callarte esa boca. Y no te respeto, porque tú no respetaste a la República Dominicana cuando estando casada te pusiste a hablar lo que te pusiste a hablar. Y no me importa tu vida personal, pero que sepas que hay gente que tenemos buena memoria, que comemos plátano para acordarnos de todo eso. Porque la política aquí se tiene que arreglar. Y usted no puede venir con su carita limpia ahora a quejarse de la delincuencia que usted permitió que sucediera en la República Dominicana. Gracias por... La policía se va a transformar. Y se va a transformar porque ese señor que está ahí, el presidente de la República, tiene la voluntad de que esa institución se transforme. A nosotros no nos ha quedado la más mínima duda de que el líder de este proceso es el presidente Luis Abinader. No hay forma de uno transformar una institución como esa si el presidente no la asume como un compromiso, como lo que nosotros hemos sentido en el día de hoy. Así que, presidente, en nombre del grupo de trabajo, le agradezco y lo felicito por tan firme decisión que usted ha tomado. Así que muchísimas gracias. Buenos días, señor presidente y demás representantes de la comisión. Loida Peña, el periódico Hoy. Muy interesante, muy importante, elogioso todo lo que se ha dicho hoy. Tengo una inquietud y es, generalmente cuando la policía se hacen retiros, generalmente se ha dicho que esas personas salen a delinquir a la calle. Cuando se haga esta evaluación nueva, ¿qué se piensa hacer o cómo se le daría seguimiento a todos esos miembros de esa institución que estarían en las calles? ¿Se ha pensado en algo? Miren, nosotros estamos asesorados por la Policía de Colombia, que tiene mucha experiencia, hemos hablado mucho sobre ese tema.
también, como dije, por la Policía de España, ex actores que han transformado otras policías como la de Nueva York. Ellos tienen mucha experiencia porque el tema es que ahora es que nosotros estamos haciendo esa evaluación. La idea es hacer una evaluación anual después que terminemos con esta primera evaluación. Ahora, es preferible, en caso que fuese así, que hubiese un caso de esa naturaleza, tenerlo afuera que tenerlo adentro. Malo es tenerlo adentro. Lo que hay es que si se determinan algo, entonces irle y darle el seguimiento que tenemos que hacerle. Pero si lo tenemos adentro es el problema. Buenos días, señor presidente, y a la comisión que se encuentra dentro del salón. Mi nombre es Franklin Guerrero, represento a N Digital Multimedias. He escuchado prácticamente lo que es un macroproyecto de organización policial, pero no he escuchado la mención del Departamento de Asuntos Internos de la Policía, que es una parte esencial. No pueden haber agentes con menos rango que lo que ellos van a investigar. Todo el mundo sabe cómo ha funcionado el padrinazgo dentro de la misma policía cuando se investiga a un general o un coronel y es un sargento quien está a cargo de la investigación. Siempre termina eso tronchado y con las complicidades del miedo y de la dependencia del sueldo y el trabajo. Gracias, Franklin. Quiero reiterar que lo que ustedes han escuchado hoy es la primera de una serie de medidas para transformar la policía. Cuando se habla de la reestructuración administrativa, se habla también en ese sentido. Cuando se habla de los reglamentos, se habla también en ese orden y en ese sentido. La verdadera reforma a la Policía Nacional está empezando ahora. Y Asuntos Internos es un departamento fundamental porque es el que supervisa a los otros departamentos. Y esa misma ley que el reglamento que se aprobó hace 5 años, el reglamento no, ahora es que se va a aprobar en una semana. Yo pienso que también hay algunos aspectos que de manera urgente deberíamos de arreglar en el Congreso. Esa supervisión ya es un organismo externo de lo que debería de hacer Asuntos Internos todos los años, como pasa en cualquier institución organizada. Eso se hará, se transformará en el organismo semi-independiente que tiene que ser, me refiero a Asuntos Internos. Pero tú mencionaste algo de influencia. Sí, influencia de grupos internos, pero también de influencia política, que ha existido y manejada políticamente por muchos años, y eso no existe hoy. Aquí los policías van a ascender por su desempeño, no porque lo mande un fulano, no porque lo mande un amigo. Esa es la que tenemos que acabar, esa es la que no ha funcionado. Así que estas son las primeras medidas, Franklin. Todas esas medidas de transformación continuarán. Daniel. Buenas tardes, señor presidente. Buenas. Yo soy Logan Jiménez del periódico La Voz Sin Censura. Muy agradecido de estos cambios que ha hecho el señor presidente en materia policial y esta implementación de la reforma policial. Dentro de la reforma, señor presidente, me gustaría saber si está estimado que los policías, cuando terminen su jornada laboral, entreguen su arma de reglamento, o eso es algo fuera de la reforma o alguna aplicación especial concerniente al servicio de los miembros de la uniformada. Esas son las partes que se van a evaluar en el Consejo Policial de los reglamentos. Y está ahí, está para evaluarse en eso. Buenas tardes. Previo a esta, yo soy Wanda Méndez del Listín Diario. Previo a esta rueda de prensa, fue destituido el director de la Policía Nacional. Queremos saber si fue una recomendación de la comisión que trabajó con la reforma, por qué
¿por qué se destituyó si estas medidas que se van a implementar no podían ser ejecutadas con ese director de la policía? Y como vemos también que se están designando coordinadores para las diferentes medidas, ¿qué papel tendría el nuevo director de la Policía Nacional en toda esta transformación? Primero, en todas las instituciones de gobierno e incluso privadas, siempre hay cambios por las circunstancias. El general Eduardo Sánchez se desempeñó con honestidad, con transparencia, y había momentos en que ya hay que hacer cambios, como se hacen en todas las instituciones, no por ningún hecho específico, sino por cambios que tienen que hacerse. Y bueno, si estamos anunciando las primeras medidas de una reforma, pues también tenemos que hacerlo y no hacer después cualquier cambio que vayamos a hacer. Pero repito que el general Eduardo Sánchez ha sido un general que se ha comportado con honestidad y con transparencia. En todas las instituciones también, recuérdate que esta es una comisión asesora para la transformación y la reforma. Si es asesora, no puede ser de adentro, tiene que ser desde afuera. Entonces, sencillamente, esta comisión va a dar las recomendaciones, ahí va el Ministerio de Interior y Policía, el Ministerio de Interior y Policía la adapta, hace una interrelación con ellos y después van al Consejo Policial, donde el Consejo Policial la aprueba, la modifica o pide una modificación. Ese es el proceso, o sea, todo bien organizado bajo la jerarquía que indican estas instituciones. Presidente, perdón. Sí. Perdón. De que si fue una recomendación del grupo de trabajo. No, esas son decisiones del presidente de la República, ya esas son cosas que le competen al señor presidente de la República. Okay. Nosotros estamos diseñando políticas y haciendo sugerencias que van dirigidas única y exclusivamente a todo lo que tiene que ver con la transformación y modernización de la institución. ¿Está bien? Señor presidente, buenos días a la mesa directiva. Wilson Pérez, el Noticiero Popular y el periódico Atento, RD. Señor presidente, hemos oído todas las importantes transformaciones que vienen para la Policía Nacional y que ya están establecidas en un reglamento que próximamente vamos a conocer. Quisiéramos primero saber, señor presidente, si el nuevo director de la policía, Eduardo Alberto Ten, ¿qué instrucciones usted le dará cuando lo juramente en el cargo? ¿Cuál es la misión que usted quiere con la que él lleve esa dirección de la policía de frente al país? Segundo, usted ha hablado de que en los próximos 18 meses esta comisión evaluadora que va a establecer desde general hasta raso la evaluación de desempeño de cada uno de los miembros de la Policía Nacional, cuando concluyan estas recomendaciones, si no tienen actitudes para seguir siendo miembros de la policía, el Consejo Superior Policial, que será el que hará las recomendaciones, está a la voluntad política del Poder Ejecutivo en el caso de que estas recomendaciones impliquen una gran cantidad de miembros que tengan que salir por no tener la actitud. Y tercero, señor presidente, quisiéramos saber, presidente, si estos cambios que usted está anunciando para la Policía Nacional, usted entiende que de una vez y por todas van a concluir con el éxito que está esperando a la población para que tengamos una Policía Nacional moderna, actualizada, reivindicada. Toda vez, señor presidente, que tenemos 800 coroneles, ya usted pensionó un último grupo de casi 100, pero hay 700 que en la gran mayoría no tienen funciones y una gran parte ha solicitado su pensión. Y tenemos miembros entonces, oficiales superiores, que no quieren trabajar para la institución, pero sin embargo la pensión por un asunto presupuestario y por otras razones no se le otorga. ¿Cuál es la actitud, señor presidente, con relación a eso? Muchas gracias. Una batería de preguntas que tú haces. Tengo que recordarme de todas. De la última parte, las instrucciones que le tenemos el que lo va a juramentar, como debe de ser, es el ministro de Interior y Policía. Lo juramentará ya mañana. Las instrucciones es que cumplir a cabalidad los objetivos de su función, que es mantener la seguridad. Al mismo tiempo tenemos el compromiso de apoyar en toda la reforma policial, apoyarla en todas sus partes, la reforma y la recomendación. Yo espero ya que posiblemente el martes
él se reúna con los miembros de la comisión ya para trabajar en ese sentido, pero él tiene ya conocimiento de estos planes de reforma y coincide también con estos planes de reforma. En cuanto al éxito, claro, estas son las medidas que todos los asesores de diversos países, como mencioné, desde la Policía de Nueva York, desde las recomendaciones de instituciones del gobierno norteamericano que agrupan varias policías, desde la Policía de Colombia, desde la Policía de España, son recomendaciones que hemos analizado, pero también adaptado a la realidad sociopolítica y económica del país. Porque hay cosas que funcionan en otros países y que no necesariamente funcionan aquí, y hay otras cosas que sí funcionan en los dos países. Entonces, eso es lo que esta comisión se ha tomado el tiempo de evaluar. Bueno, esto ha funcionado allá, aquí no, esto lo podemos hacer de esta manera, y por lo tanto, yo te puedo asegurar de que vamos a avanzar y de que vamos a mejorar. Ahora, ahí van a haber objetivos que van a ser inmediatos. Hay otros, como yo lo dije, que va a tomar tiempo, porque esta es una policía que, como yo te dije, imagínate, hay policías que entraron a las calles a patrullar con apenas 2 meses de entrenamiento. Entonces, hay algunos que quizás se va a tener que reentrenar, y hay otros, y ahí te contesto otra de tus preguntas, que no tienen las aptitudes en alguna de sus partes para continuar. No tiene que ser ni siquiera una actitud por temas de corrupción sino que no tienen las actitudes. Entonces eso tiene que evaluarse y tiene que decidirse. Yo te aseguro a ti que aquí hay la voluntad política para transformar la policía. Ahora, señores, nosotros le hemos aumentado a los más bajos hasta un 40% el salario. Le vamos a seguir aumentando. Le hemos dado seguro médico premium. Le hemos dado becas, todo esto en este gobierno, becas para que estudien sus hijos y sus familiares, transporte gratis. Vamos a mejorar también ahora todas las instalaciones. Le estamos construyendo hoy casi 100 destacamentos. Ahora, señores, con los sueldos de miseria que tenía la policía, eso es parte de la transformación, y aquí está la comisión también de presupuesto. ¿Quién deseaba ir a la policía? Usted sabe que por primera vez, cuando solicitamos 1000 policías que se deben de estar graduando en los próximos días, por primera vez aplicaron 3000 personas. Cuando los años pasados aplicaban para 500 e iban 300. ¿Y qué pasaba? ¿Había que aprobarlo a los 300? Sin una evaluación. Entonces, señores, esto es una transformación también total. Pero esos policías que tenían 2 meses, que tuvieron 2 meses de entrenamiento, son muchos los que están patrullando ahora. Por lo que te quiero decir con esto, que esto va a mejorar gradualmente, va a ir mejorando, pero hay mejorías que van a tomar mucho tiempo para tener la policía que necesitamos y que queremos. Aquí. Siempre a la orden. Saludos a todos. Buenos días, presidente. Wilkin de la Cruz de Noticias SIN. Como son 2, la voy a hacer. Primero, la cantidad de generales al interno de la institución. Esta ley que usted hoy está promulgando, el reglamento, establece hasta un máximo de 20, número 1. Y 2, ¿qué se va a hacer a propósito de la Comisión de Presupuestos con los especialismos dentro de la policía? Que de repente usted tiene un coronel que tiene un salario base y otro coronel con un salario base más un especialismo, que muchas veces ese salario con el especialismo es más que el de un general. Muchas gracias. Mira, en la última parte de tu pregunta, ese es uno de los mayores retos que tiene esa comisión, porque ahí hay una gran distorsión, incluso lo hemos discutido con el MAP.
No es que ellos no se merecen ese especialismo, se merecen ese especialismo y más. Lo que hay que determinar es que si se le pone fijo y a cuáles ya se les pone fijo, y eso es una evaluación que va a hacer esa comisión. Eso no puede cambiar de la noche a la mañana, porque no podemos tampoco ahora mismo inmediatamente quitarle los especialismos. Eso tiene que venir con ya la transformación, y por eso hablamos del presupuesto, e incluir esos especialismos en el sueldo base. Pero eso ya es el proceso que tiene que seguir, porque la verdad, mira, que es una situación complicada en términos de ingresos, como tú dices y como tú mencionas, que parece que conoces bastante bien. Ese es uno de los retos que tenemos para la adecuación del presupuesto y de los salarios de los policías. Sí, eso también va en la reforma en ese sentido. Ya hemos pensionado bastante y coroneles. Seguimos. Saludos, señor presidente y demás mesa principal. Mi nombre es Adalberto de la Rosa, del periódico Diario Libre. Me interesa saber si dentro de esa reforma policial se ha tomado en cuenta el aspecto de la colaboración de otras instituciones como los militares en el tema de la seguridad. ¿Cómo cae eso? Si realmente va a haber un vínculo, una coordinación. Sí, muy buena pregunta. Mira, los militares, hay una colaboración ya desde hace un tiempo a través del programa Ciutran, que es Ciudad Tranquila, y puedo decirte que el Ciutran ha duplicado la cantidad de personas que están colaborando con la seguridad ciudadana. Y en todas las reuniones que hacemos también sobre la reforma y la seguridad ciudadana, pues también están presentes las Fuerzas Armadas. A veces viene el ministro, a veces viene un representante. O sea que ahí estamos en colaboración, en una colaboración como lo hay en todos los aspectos del gobierno. Y yo quiero decir también, porque hay avances, señores, en las áreas, claro, son áreas muy pequeñas, en las áreas de Cristo Rey y más allá de Cristo Rey, ya con la integración de la Sursa y de la Puya, y en el área de San Francisco de Macorís se ha disminuido drásticamente los homicidios y los robos. O sea, el programa de Barrio Seguro, perdón, sí, el programa de Seguridad Ciudadana País Seguro, donde se ha implementado, está funcionando. Lo que nosotros tenemos es que hacerlo ya, ir poco a poco en todo el país, y para eso necesitamos también reclutar más policías